Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jonathan, por aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito referente a lo que es un pequeño resumen de la historia de Venezuela. El país de Venezuela, oficialmente conocido como la República Bolivariana de Venezuela, se ubicaba en la costa norte del continente sudamericano. Su territorio abarca aproximadamente de 354.000 millas cuadradas y 916.445 kilómetros cuadrados, en donde vive una población estimada de 29.1 millones de habitantes desde una perspectiva natural. Venezuela es considerada uno de los estados con una biodiversidad extremadamente alta, con hábitats que varían desde las montañas de los Andes en el occidente hasta la selva tropical de la cuenca del Amazonas. En el sur de Venezuela, atravesando inmensas llanuras y con las costas caribeñas en el centro de la ribera del río Orinoco en el oriente. Venezuela está organizada como una de las repúblicas federales presidencialistas que está conformada por 23 estados, distrito capital, incluyendo la ciudad capital de Caracas, y las dependencias federales, incluyendo las islas extraterritoriales de Venezuela. Venezuela también reclama como suyo los territorios de Guyana al oeste del río Esequibo, una extensión de 61.583 millas cuadradas, bautizando como una Guayana Esequiba o la zona en reclamación. Entre los países latinoamericanos, Venezuela es considerada como uno de los más altamente urbanizados y la gran mayoría de los venezolanos viven en las ciudades al norte, especialmente en Caracas, la capital, que es también la ciudad más grande de Venezuela desde el descubrimiento del petróleo al principio del siglo XX. Venezuela ha sido uno de los más importantes exportadores del petróleo del mundo y cuenta con la reserva de petróleo más grande de Sudamérica. Anteriormente, un exportador subdesarrollado de productos agrícolas como el café, el cacao, el petróleo, rápidamente dominó las exportaciones y las ganancias del gobierno. El exceso del petróleo de los 80 llevó a una crisis de deuda externa y una prolongada crisis económica que presentó su máximo inflacionario a un 100% en 1996 y los índices de la pobreza se elevaron a un 66% en 1995. En 1998 el Producto Interno Bruto per cápita del país cayó al mismo nivel que en el de 1963, reduciéndose a un tercio de su récord histórico en 1978. La afortunada recuperación de los precios del petróleo después del 2001 impulsaron a la economía venezolana y favorecieron el gasto social, que significativamente disminuyeron la inequalidad y pobreza, aun cuando las repercusiones de la crisis global del 2008 generaron un nuevo reservo económico en febrero del 2013. Venezuela devaluó su moneda debido a las crecientes crisis del país. La escasez de bienes incluyeron papel de baño, leche, harina, entre otros bienes básicos. Desde noviembre del 2014, la inflación en Venezuela había aumentado a un 54%. Esta fue una de las principales causas de las protestas venezolanas del 2014. Venezuela presume de contar una larga e ilustre historia. En 1522 el país fue colonizado por los españoles en medio de la resistencia de los pueblos indígenas de la región en 1811. El país se convirtió en una de las primeras colonias hispanoamericanas en declarar su independencia, que no estableció finalmente
hasta 1821, cuando Venezuela fue incluida como un departamento de la República Federal de la Gran Colombia. Venezuela obtuvo su plena independencia como un país distinto en 1830. A lo largo del siglo X1X, Venezuela sufrió de crisis política, dictadura, permaneciendo dominada por el caudillo en la región, líderes militares hasta la mitad del siglo XX. Desde 1958 el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. Los vaivenes económicos de los 80 y los 90 generaron diversas crisis políticas, incluyendo los mortales disturbios en el Caracazo de 1989, dos intentos en el golpe de Estado de 1992 y la destitución del presidente para aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, por su malversación de fondos públicos en 1993. Un colapso de la confianza de los partidos existentes generó la elección de 1993 al exmilitar de carrera Hugo Chávez, y poniendo en marcha la revolución bolivariana, que inició con una asamblea constituyente en 1991 para redactar una nueva constitución de Venezuela. Los historiadores suponen que los primeros habitantes de América llegaron a Siberia atravesando el estrecho de Bering, propagándose por todo el continente norteamericano y después bajando hacia el centro de Sudamérica en muchas olas de migración. Existe evidencia de presencia humana en lo que ahora es noroeste de Venezuela, remontándose de más de 15.000 años. La agricultura establecida se consolidó alrededor del primer milenio, generando los primeros asentamientos habituales en la región. Grupos que anteriormente fueron nómadas comenzaron a desarrollar culturas más grandes en Venezuela, culturas que pertenecían a las tres principales familias lingüísticas: Caribe, Arahuaca y Chilvea. Para el momento de la conquista española del final del siglo XB, entre 300.000 y 400.000 indígenas, habitada a la región que ahora es Venezuela. Bueno, señores, espero que esta pequeña información referente a lo que ha sido Venezuela, esta pequeña historia, la haya servido muy útil a ustedes. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, darle un clic a la campanita, y para tener nuevos videos y nuevas informaciones referentes a todo tipo de noticias que ustedes puedan saber. Y muchísimas gracias, y bueno, será hasta un nuevo video. Chao.